Bienvenidos a Jerusalén, la ciudad de la verdad presente. Mis amigos, estoy de vuelta con el subtítulo 3, y si esta es la primera lección que ven, estamos revelando el misterio que ha sido guardado en secreto desde el principio del mundo. Este misterio fue revelado a sus discípulos cuando Jesús vino a la tierra, pero no le prestaron mucha atención y lo perdieron. Y casi todos lo pierden, y la mayoría de nosotros en esta generación también lo pierde, por eso estoy tratando de desentrañar este misterio con ustedes con la ayuda del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, oremos. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, ¿quién era, y quién es, y quién ha de venir? Te damos gracias por darnos una segunda oportunidad para reconciliarnos contigo. Venimos ante tu altar sucios. Reconocemos que somos pecadores. Por favor, purifícanos con hisopo y seremos limpios. En este momento, venimos a sentarnos a tus pies, por favor, aliméntanos tú mismo con el maná del cielo. Bendice a todos los que buscan la verdad completa y a todos los que hacen clic en este canal. Ahora al Rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios sabio sea el honor y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Como pueden ver, la lección 3 es una combinación de 3 subtítulos porque tenemos mucho que cubrir en la palabra de Dios. En esta lección, hablo sobre quién es la palabra, el Mesías y el ungido. Dejaremos que la Biblia hable por sí misma como siempre. Tomen sus Biblias para que podamos leer juntos. Pueden seguir para ver si digo la verdad. Vamos a nuestro primer versículo. ¿Quién es la palabra? Comencemos con Juan capítulo 1, versículos 1 y 10. Nuevamente, Juan capítulo 1, versículos 1 y 10. En el principio existía el Ver, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Ahora vamos a leer Juan capítulo 8, versículos 32 y 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Leemos, Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora leemos Santiago capítulo 1 versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. El último versículo aquí es Juan capítulo 3 versículo 33. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Entonces, lo que les estoy mostrando aquí es que solo la verdad puede hacerlos libres. Cuando leemos en Juan 8 versículo 36, dice que el Hijo es el único que puede hacerlos libres. Porque si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Entonces, el Hijo es el único que puede hacerlos libres. ¿Y quién es el Hijo? Jesús es el Hijo. Entonces, Jesús es la verdad. ¿Y quién es Jesús? Jesús es la palabra de Dios. La palabra de verdad. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Dios mismo, entonces Dios es la verdad. Ahora vayamos al capítulo 17 de Juan, versículos 1, 14 y 17. Una vez más, Juan capítulo 17 versículos 1, 14 y 17. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Aquí, Jesús les está dando la palabra que provino del Padre. La Biblia dice que la palabra es Jesús, sí, la palabra es Jesús y Jesús es Dios mismo. Pero la Biblia también da el verdadero significado de la palabra. Así que tendremos otro estudio sobre la palabra misma, y entenderemos cosas más grandes. Entenderemos para qué realmente está la palabra. Vamos a leer de nuevo Juan capítulo 1, versículos 10 y 14. La palabra estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuándo fue hecha carne la palabra? Vamos a la palabra de Dios y veamos. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 26, versículos 47 a 50. Mateo, capítulo 26, versículos 47 a 50. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí, Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo, al que yo bese, ese es,
prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, Salve, Rabí. Y le besó. Y Jesús le dijo, Amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Cerraremos este segmento con Mateo, capítulo 27, versículos 32, 33 y 35. Mateo, capítulo 27, versículos 32, 33 y 35. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y lo crucificaron. Puedes ver en la escena que leímos antes, Judas vino con una gran multitud y pusieron mano sobre Jesús. Y aquí, lo crucificaron, porque Jesús no era un espíritu. Él era carne. Pudieron clavar los clavos en su carne. Así que, Jesús es la palabra que se hizo carne. Leamos una vez más, Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿cuál es la gloria de Jesús o de Dios? La gloria que contemplaron. Bueno, síganme a la palabra de Dios. Ahora, leamos Juan capítulo 18, versículos 5 y 6. Juan capítulo 18, versículos 5 y 6. Cuando Judas vino con la gran multitud, Jesús les preguntó, ¿a quién buscan? Esto está en el versículo 4. Ellos le respondieron, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Tan pronto como Jesús dijo, yo soy. En lugar de agarrarlo, retrocedieron y cayeron. No creo que fuera su elección caer todos a la vez. Piénsenlo por un momento. Tuvieron la oportunidad de ver algo de la gloria de Dios en el rostro de Jesús y fue demasiado para ellos soportarlo. Por eso cayeron. También podemos decir que la gloria de Dios aquí es su amor y bondad, porque realmente, ¿quién hace eso? Si sabes que la policía o el gobierno te están buscando y sabes que no es para algo bueno, sales y dices, soy yo, llévenme a la cárcel, no. Nadie está dispuesto a entregarse así a menos que se vea obligado a hacerlo. Por eso Jesús nos ama tanto que eligió morir por nosotros voluntariamente. Por eso dijo, yo soy Él, llévenme, adelante, mátenme para salvar al mundo. En Juan capítulo 12, versículo 32, dijo, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Porque sabía que su muerte traería salvación a muchos. Así que, esta es su bondad hacia nosotros. Ahora, síganme a otra escena de la gloria de Dios. Leamos Juan capítulo 2, versículos 1 y 2, 7 y 8, y 11. Juan capítulo 2, versículos 1, 2, 7, 8 y 11. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado, con sus discípulos, a la boda. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora leamos Juan capítulo 11, versículos 39 y 40. Juan capítulo 11, versículos 39 y 40. ¿Conoces la historia de Lázaro? Después de ser enterrado, Jesús regresó a la ciudad. Y Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? En la primera escena, Jesús convirtió agua en vino. Impresionante. ¿Puedes hacer esto? Bueno, se necesita una fuerza sobrenatural para realizar este gran milagro. Y, en la segunda escena, Lázaro llevaba muerto 4 días, ya olía mal, y Jesús lo resucitó. ¿Puedes hacer esto? ¿Puedo hacerlo yo? Tal vez podamos, si consagramos nuestras vidas a Jesús. Podemos hacerlo con la fuerza y el poder de Dios. Él puede obrar milagros a través de nosotros, pero no por nuestra propia fuerza. Así que aquí, su gloria fue su poder. Estaba mostrando su poder a la gente. Vamos de nuevo a otra escena de la gloria de Dios. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 18 y 19. Éxodo, capítulo 33, versículos 18 y 19. Entonces Moisés dijo,
te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Continuamos con Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con Moisés, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de Moisés y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El Señor Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, etc. Su gloria aquí fue su carácter, y su bondad. Vayamos a la última escena de la gloria de Dios. Leamos 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Cerremos este segmento con Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 y Salmos capítulo 84, versículo 11. Comenzando con Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos, su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Salmos 84 versículo 11. Porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Su gloria aquí es su majestuosidad. Así es como es Dios. Él viene en la nube con poder y majestad, con fuerza y poderío. Este es el verdadero Dios vivo. Por lo tanto, tendremos un segundo estudio sobre la gloria de Dios mismo. Entenderán mejor qué es verdaderamente la gloria de Dios. Todo está en la Biblia, amigos míos. Probaré todo en la palabra de Dios. Para resumir, la gloria de Dios es su bondad, su carácter y majestad. Que significan la persona que es Dios. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmortal, Él es la vida, Él sostiene todo, y nosotros somos sostenidos por Él. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Eso es quien Él es. ¿Cuál es el significado de Mesías? Mesías proviene de la palabra hebrea Machillar, que significa el ungido o el elegido. Mesías es el prometido libertador, salvador, redentor, protector del mundo que fue profetizado en la Biblia. Entonces, ¿quién es el Mesías? Bueno, vayamos a la palabra de Dios y veamos. Todas las respuestas se encuentran en la palabra de Dios. Así que vayamos a Juan capítulo 1, versículo 41. Otra vez, Juan capítulo 1, versículo 41. Andrés encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir, Cristo. Leamos Juan capítulo 4, versículos 25 y 26. Juan capítulo 4, versículos 25 y 26. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, cuando él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy, el que habla contigo. Jesús dijo: pues estás hablando con el Mesías. Yo soy el Mesías. En otras palabras, Jesús estaba diciendo realmente: no deberías esperar a otro como los fariseos, porque si lo haces, también lo perderás. Referencia sobre el Mesías desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis capítulo 3, versículo 15 del Antiguo Testamento dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Que apuntaba a Jesucristo, el Cordero que vendría para salvar a la humanidad. Apocalipsis capítulo 22, versículos 20 y 21 del Nuevo Testamento dicen: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla realmente del Padre y del Hijo. No menciono al Espíritu Santo porque Dios es Espíritu, así que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jesús mismo. ¿Quién es el ungido? Vayamos a la palabra de Dios y veamos. Vayamos al libro de Zacarías capítulo 4 versículo 14. Zacarías capítulo 4 versículo 14. Entonces él dijo: estos son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Continuamos con Zacarías capítulo 4 versículos 1 al 6. Zacarías capítulo 4 versículos 1 al 6.
Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió, y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he aquí, veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior, y sus 7 lámparas encima de él con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Continué, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo, y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y respondí, no, señor mío. Continuó él, y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Ahora leamos Juan capítulo 6 versículo 63. Juan capítulo 6 versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, y son vida. Acabamos de leer en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Estos eran los 2 olivos que representaban la palabra de Dios. Y Dios dijo, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, significando que no por nuestra propia fuerza, sino con la fuerza y el poder de Dios. Aquí en Juan 6, versículo 63, vemos que las palabras que yo os he hablado son espíritu, porque Dios es espíritu, y la palabra es Dios. Estos 2 olivos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Son los ungidos. Son la palabra de Dios. Y la palabra es Jesús. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios mismo. Juan 1:14, y la palabra se hizo carne. Así que el ungido es la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo. La Biblia nos dijo cuando llegaríamos al Mesías, al ungido. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículos 24 y 25. Daniel capítulo 9, versículos 24 y 25. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, hasta el Mesías el ungido príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, volverá a ser edificada, con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Acabamos de leer en Daniel 9, que fue desde la salida del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. El punto de partida fue un decreto del rey Artajerjes autorizando al pueblo de Dios a regresar a Jerusalén, y reconstruir la ciudad. Vamos a hacer los cálculos juntos. Ahora vayamos al libro de Esdras capítulo 7, versículos 1 y 7. Esdras capítulo 7, puedes leer todo el capítulo si quieres, pero yo estoy leyendo el versículos 1 y 7. Después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. También algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año 7º del rey Artajerjes. Según la historia, el rey Artajerjes comenzó su reinado en el año 464 a.C., pero el decreto se emitió en el 7º año de su reinado. Cuando contamos desde antes de Cristo hacia el futuro, hacia después de Cristo, es necesario ir hacia atrás en los números. Entonces, hagamos los cálculos. Tenemos 464 a.C. cuando comenzó su reinado, menos los 7 años cuando se emitió el decreto. Por lo tanto, tenemos 464 menos 7, lo que nos da 457 a.C. Desde el avance hasta llegar al Mesías, o al ungido. Serán 60 más 7 más 2 semanas, lo que da 69 semanas. En 69 semanas el Mesías será ungido. Entonces tiene 69 semanas, multiplicado por 7 días por semana, lo que da 483 días. Dado que un día equivale a un año, eso nos da 483 años de las 70 semanas que fueron profetizadas. Ahora, 70 semanas multiplicadas por 7 días por semana, nos da 490 años. Así que tienes 483 a.C., que son las 69 semanas, menos cuando se emitió el decreto, en el 457 a.C., lo que nos da el año 26 después de Cristo. Entonces, nuevamente, aquí es donde obtenemos las 69 semanas. En el versículo 25, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta llegar al Mesías, el príncipe será 7 semanas. Luego tiene 60 semanas, más 2 semanas. 7 más 60 más 2 es igual a 69 semanas hasta llegar al ungido.
Nuevamente, aquí está el cálculo de las 69 semanas o los 483 días o años de la profecía de las 70 semanas. Las 69 semanas nos llevan directamente al bautismo de Jesucristo, el Santísimo, el ungido. Tal como fue profetizado unos 4000 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Cuando avanzamos de antes de Cristo a después de Cristo. No hay año cero, automáticamente se llega al año 1, por lo tanto. Debemos sumar un año a ese año 26 después de Cristo porque no existe el año 0. Entonces, al sumar 1 al 26, nos da el año 27 después de Cristo. Esto nos lleva al bautismo de Jesucristo. El Santísimo, el ungido, el Mesías. Nuestro último versículo es Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Tan pronto como Jesús fue bautizado, salió del agua. Y he aquí, los cielos se abrieron, y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y venir sobre él. Y he aquí, una voz de los cielos decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí hay algunas referencias adicionales sobre el bautismo de Jesucristo. Hay muchos otros versículos en la Biblia que cubren estos temas, pero saben que debido a las limitaciones de tiempo, no podemos leer todo en la Biblia. Por lo tanto, pueden leer algunos otros versículos durante su tiempo libre. Los desafío a explorar la palabra de Dios. Prueben y vean que el Señor es bueno. Entonces, busquen las Escrituras de Dios porque hay una bendición especial para aquellos que estudian la palabra de Dios. Jesús realmente comenzó su ministerio haciendo claramente referencia a la profecía de los 2300 tardes y mañanas del capítulo 8, versículo 14 de Daniel, que comenzó con la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, versículos 24 a 27, donde alcanzamos al Mesías al enfocarnos en su significado y precisión. Luego, Jesús ascendió al cielo después de su resurrección y continúa intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Al final de las 70 semanas, en el año 34 después de Cristo, Jesús se levantó para juzgar a la nación judía durante la lapidación de Esteban, ya que era el final de su periodo de prueba. Luego, purificó el santuario en 1844 y comenzó el juicio investigativo para los muertos. Sellará a todos los elegidos, y luego pronunciará un veredicto sobre todas las almas vivas durante la marca de la bestia. Derramará su ira, que son las últimas 7 plagas sobre todos los impíos, luego vendrá a recompensar a los santos. Luego, vendrá para ejecutar a los impíos, trayendo la nueva Jerusalén a esta tierra. Edén restaurado. Y será el fin de la gran controversia para siempre. Entonces, según la palabra de verdad, la Biblia, estoy seguro de que estás de acuerdo conmigo en que la palabra, el Mesías y el ungido no son otros que Jesucristo, el Rey. Para concluir, leamos Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Así que amigos, intentemos no añadir ni quitar intencionalmente nada de la palabra de Dios, porque hay consecuencias. Si lo hacemos, podría costarnos nuestra salvación eterna. Intentemos leer la palabra con oración y humildad. Pidamos a Dios que su Santo Espíritu abra nuestros ojos, oídos y aumente nuestro conocimiento, para que podamos entender sus palabras, de la misma manera que Él hizo que sus profetas escribieran la palabra, para nuestra amonestación. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo tema. Pueden dejar su comentario en la casilla de abajo. Gracias por mirar.